Oh, la trágica ironía de todo esto. Imagina esto. Un hombre que alguna vez dominó la pantalla, rompiendo corazones y tomando nombres en películas de acción que definieron una generación. Su presencia, inolvidable. Su fuerza, inigualable. Pero en sus últimos días esta fuerza que alguna vez fue invencible se redujo a muletas. Sí, me oíste bien. Muletas. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Cómo es que una leyenda como esta cae en el olvido? ¿Cómo alguien que luchó en las batallas más duras en pantalla termina enfrentando a un enemigo mucho más silencioso y mortal fuera de ella? ¿Y qué es esto de beber agua de una fuente desconocida? Oh, cariño, créeme, la historia es tan retorcida como te imaginas. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo es que este hombre, que alguna vez fue el rostro del poder y la fuerza, terminó enfrentando un destino tan triste y solitario? Pues prepárate, porque esta es una historia que no querrás perderte. Y antes de que te vayas, asegúrate de darle like a este video y suscribirte, porque, créeme, no querrás perderte lo que viene. En el corazón de México, en el humilde pueblo de Parácuaro, Michoacán, nació una estrella en 1959, Agustín Bernal. Pero el viaje que llevó a este hombre a la fama no fue uno de excelencia académica ni de promesas artísticas tempranas. De hecho, fue todo lo contrario. La infancia de Agustín, como la de muchos otros, estuvo marcada por luchas, pero no con libros o exámenes. No, sus desafíos estaban en otro lado, en un mundo que favorecía el movimiento sobre la memorización, la destreza física sobre los logros académicos. Desde joven, Agustín no era lo que llamarías un niño estudioso. Su mente se alejaba más hacia la aventura y el juego que a los confines del aula. Las tareas escolares eran algo con lo que nunca logró conectarse. Los números y las palabras no le mantenían la atención de la misma manera que una pelota o un juego de la captura. Mientras otros niños sobresalían en sus lecciones, Agustín se encontraba distraído, perdido en sueños despiertos de correr por los campos o trepar árboles. Pero donde Agustín carecía en los libros, compensaba más que de sobra con su atletismo. Era un natural cuando se trataba de actividades físicas. Desde el momento en que pudo caminar, parecía que cada músculo de su cuerpo estaba orientado hacia el movimiento. Correr, saltar, trepar, estas eran sus verdaderas pasiones. Ya fuera fútbol, baloncesto, o simplemente correr con sus amigos por los caminos de tierra de Parácuaro, Agustín prosperaba en el mundo de los desafíos físicos. No pasó mucho tiempo antes de que sus talentos llamaran la atención de quienes lo rodeaban. Maestros, vecinos e incluso su propia familia vieron en Agustín algo más allá de su falta de interés en la escuela. Vieron su energía, su fuerza cruda y su potencial en los deportes. Y de alguna manera, fueron precisamente estos rasgos los que lo guiarían hacia un camino que nunca había considerado antes: el ejército mexicano. A los 15 años, Agustín tomó una decisión audaz. Fue una decisión que cambiaría su vida para siempre, viendo su futuro no en los libros, sino en la disciplina del entrenamiento físico. Agustín se enlistó en el ejército. No solo era una forma de escapar del aula, era un lugar donde podría perfeccionar sus habilidades naturales y demostrar su valía en un mundo que valoraba la acción sobre las palabras. En el ejército, Agustín encontró una estructura que le venía como anillo al dedo. Se sumergió en el atletismo, su amor por la actividad física finalmente recibiendo la atención que merecía. El atletismo se convirtió en su obsesión y entrenó sin descanso, poniendo cada onza de su energía en mejorar sus habilidades, y valió la pena. Agustín acumuló medallas, cada una un testamento a su dedicación y fuerza inquebrantable. Fue durante estos años formativos que se cruzó con un hombre que jugaría un papel fundamental en su vida: Antonio Riviello Bazán. En ese momento,
Riviello estaba seleccionando atletas para todos los eventos deportivos importantes y Agustín rápidamente ganó su confianza. Siempre hice ejercicio, pero me entrenaron en el ejército físicamente y culturalmente. Todo lo que soy hoy se lo debo al ejército, a las Fuerzas Armadas, dijo, reflexionando sobre las lecciones de vida y los valores que el ejército le inculcó. Sin embargo, la historia de Agustín no terminó ahí. Su imponente físico y su presencia seria y autoritaria lo convirtieron en un candidato natural para el mundo del cine. Pero aquí es donde se pone interesante. No se contentó con ser solo él mismo. Agustín Bernal nació, pero en el mundo del cine adoptaría un nuevo nombre, un nombre que se convertiría en sinónimo de poder y atracción. Y si piensas que él era modesto sobre su ascenso a la fama, piénsalo de nuevo. Agustín mismo bromeaba, siempre digo que entré como Sasha Montenegro y Maribel Guardia, por mi cuerpo y mi talento. Se reía, pero en el fondo había verdad en sus palabras. Su apariencia impactante y su carisma innegable le abrieron puertas en el mundo del entretenimiento, y antes de mucho tiempo estaba codo a codo con las estrellas más brillantes de la industria. Compartió pantalla con leyendas como Maribel Guardia, Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Jorge Reynoso, entre otros. Pero más allá del brillo y el glamour, Agustín se mantenía con los pies en la tierra, siempre llevando consigo los valores que aprendió durante esos años formativos en el ejército. Su historia no solo trataba de fama, sino de la tenacidad, la disciplina y el compromiso que moldearon al hombre detrás del actor. Imagina a un hombre cuya carrera abarcó más de 2000 trabajos, películas, programas de televisión y proyectos que definieron una era. Un hombre que se convirtió en un pilar del cine mexicano, especialmente durante los años 70 y 80, en una época cuando las películas de acción y las producciones en video casero dominaban la escena. Ese hombre fue Agustín Bernal, una figura cuya herencia está ligada a innumerables papeles llenos de acción y películas que se convirtieron en icónicas dentro del género de películas B, una tradición única mexicana que abrazaba lo salvaje, lo extravagante y a veces lo absurdo. El viaje de Agustín hacia la fama fue impulsado por una notable versatilidad. No solo actuó, se lanzó de lleno a la escritura, la dirección y la producción. De hecho, se convirtió en la fuerza impulsora detrás de Producciones El Caulote, una empresa que fundó, llevando a la vida más de 40 de sus propias creaciones. Estas no eran películas típicas, eran a menudo cargadas de historias audaces, muchas veces exageradas, que se burlaban de los estereotipos locales, con tramas extravagantes e inolvidables personajes. Estas películas eran la esencia del cine popular mexicano, un género que se hizo querido por los fanáticos por su energía cruda y su creatividad desenfrenada. Bernal a menudo se encontraba compartiendo la pantalla con algunos de los actores más destacados de la época. Nombres como los hermanos Almada, Jorge Reynoso, David Reynoso, Jorge Luc, Sergio Goyri y Valentín Trujillo. Juntos, daban vida a secuencias de acción que mantenían a la audiencia al borde de su asiento. Agustín era conocido por sus papeles en películas de acción intensas y llenas de energía que consolidaron su estatus como una estrella de acción sin miedo, ganándose el apodo de Rambo mexicano. Pero no solo la acción lo definía. El trabajo de Agustín también abarcaba una amplia variedad de géneros, incluidos la comedia y el drama. Una de sus apariciones finales más memorables fue en 7 en La Mira 2 y La Fuga de Caro, donde interpretó a un rudo conductor de camión. En una escena particularmente icónica, recoge al personaje de Eugenio Derbez y su bebé, y, con una pistola apuntándoles, lanza la memorable línea: ¿El niño es de verdad? El momento fue tanto hilarante como intenso, capturando perfectamente la esencia de la presencia más grande que la vida de Agustín. Aunque sus papeles en pantalla a menudo eran el centro de atención, el impacto de Bernal iba mucho más allá de la actuación. Su pasión por contar historias y hacer cine
Lo llevó a escribir y dirigir muchos proyectos, con más de 40 producciones a su haber. Agustín no solo quería ser parte de la industria, quería moldearla, crear historias que resonaran con la audiencia y empujar los límites de lo que podría ser el cine mexicano. Cuando Agustín Bernal llegó a sus años posteriores, su legado se había expandido mucho más allá del mundo de las películas de acción y las aventuras de cine B, mostrando una variedad de personajes que reflejaban su crecimiento tanto como actor como narrador. En El Patrón, 2015, Agustín asumió un papel que resonaba con el peso de su experiencia en la industria. La película, que profundizaba en el crudo mundo del poder, la traición y el liderazgo, permitió que Agustín explorara un personaje más profundo y complejo que los papeles llenos de acción por los que se había hecho famoso. Su interpretación de un hombre luchando con la ambigüedad moral destacó la madurez de su oficio, añadiendo capas de profundidad al personaje. En No se acepta devoluciones, 2013, Agustín se adentró en un mundo completamente diferente, una historia cómica y conmovedora sobre la paternidad, la responsabilidad y los giros inesperados del destino. Su papel fue un recordatorio de que no era solo una estrella de acción unidimensional. Tenía la capacidad de aportar humor y vulnerabilidad a la pantalla, contrastando su usual personalidad de tipo duro. Su presencia en la película estuvo marcada por una energía sutil pero dominante que se fusionó perfectamente con los momentos más ligeros de la película. Otra aparición notable fue en El Cartel de Zacatecas, 2005, donde Agustín regresó al mundo del crimen y la acción. Sin embargo, esta vez su papel estuvo impregnado de un sentido de cansancio, reflejo del largo viaje de su personaje a través de una vida marcada por el peligro y la corrupción. Su actuación fue un testimonio de su versatilidad, interpretando a un personaje profundamente arraigado en el mundo de los carteles, pero aún humano en sus motivaciones. Pero no solo fue en la pantalla grande donde brillaron los talentos de Agustín. En televisión, demostró su amplitud una vez más, especialmente en su memorable papel en la serie biográfica sobre la vida de la legendaria cantante Jenny Rivera, 2013. Interpretando a un personaje que era tanto complejo como profundamente ligado a la narrativa del mundo musical, la presencia de Agustín añadió gravedad a la serie. Su interpretación resonó con la audiencia, añadiendo autenticidad a una historia que capturó el ascenso y caída de un ícono musical. La aparición de Agustín en El Monstruo, 2007, fue igualmente impactante. En esta serie oscura y atmosférica, su intensidad y gravedad elevaron la narrativa, aportando una presencia ominosa a la pantalla, encarnando los tipos de roles que exigían tanto físico como profundidad emocional. Su actuación destacó en este mundo de intriga y misterio, consolidando su estatus como un actor capaz de dominar cualquier género. A través de estos diversos roles, la carrera de Agustín demostró ser un reflejo de su evolución como artista. Ya no solo era el Rambo mexicano, se convirtió en un actor capaz de capturar una vasta gama de emociones y experiencias, mostrando a su audiencia que el exterior duro que interpretó en sus primeras películas era solo una faceta de un intérprete mucho más profundo. Sus últimos trabajos fueron un final adecuado para una carrera que abarcó varias décadas, dejando un legado que trascendió géneros y nos dio una verdadera visión de la profundidad de su talento. Sin embargo, no solo su talento en pantalla hizo que Agustín se destacara. También era conocido por sus opiniones francas sobre la dirección que había tomado la televisión y el cine mexicano, especialmente cuando se trataba de la representación de los carteles de droga. Agustín, quien había pasado su carrera interpretando personajes fuertes y justos, criticó la glorificación de los criminales en las series modernas. Expresó su preocupación sobre cómo personajes como el de Kate del Castillo, interpretando a la heroína en La Reina del Sur, donde se romanticaba a la mafia, enviaban el mensaje equivocado a la audiencia. En entrevistas, Agustín decía, «Los personajes que interpretan ahora
la mafia es el héroe, y eso está muy mal. Para él estaba claro. Los villanos debían enfrentar la justicia, no ser glorificados, una postura que lo diferenciaba de muchos de sus compañeros de la industria. Pero la historia de Agustín no solo trataba de la pantalla. Su amor por su comunidad era profundo, y por mucho que prosperara en el mundo del entretenimiento, también buscaba hacer una diferencia en su hogar. Se aventuró en la política, desempeñando un cargo municipal en Parácuaro, el pueblo donde nació, y, finalmente, donde fallecería. Para Agustín, era una forma de retribuir al lugar que lo había formado, dejando un impacto no solo en la pantalla, sino en las mismas calles donde comenzó su viaje. Uno de sus últimos actos como narrador fue la creación de su novela Mi Mayor. Esta obra, en la que puso todo su corazón, fue más que un libro. Fue un reflejo de su evolución como artista y su deseo de dejar una marca duradera en el mundo del cine. Agustín imaginaba que la novela se adaptaría a la pantalla grande, un sueño que le habría permitido dar forma a otra historia, esta vez a través de las palabras de él mismo. El libro profundiza en temas de crecimiento personal, las luchas de la vida y la búsqueda del mayor potencial de uno mismo, un final adecuado para una vida dedicada a crear y desafiar las normas. Mi Mayor no fue solo una novela. Fue el último regalo de Agustín a sus fanáticos, una expresión sincera del hombre detrás de los papeles duros y llenos de acción. Trágicamente, el 8 de enero de 2018, la vida de Agustín Bernal llegó a un final triste e inesperado. Mientras se encontraba en su querido rancho, El Caulote, ubicado en su ciudad natal de Parácuaro, Michoacán, sufrió un infarto. Fue una cruel ironía para el hombre que había pasado gran parte de su vida mostrando fuerza física y resiliencia, especialmente considerando su carrera como estrella de acción y su involucramiento en deportes durante su juventud. A lo largo de su vida, Agustín había lidiado con problemas cardíacos, pero a pesar de las señales de advertencia, nunca había buscado hospitalización. En cambio, continuó con un espíritu vigoroso y determinado, enfrentando sus males como siempre lo había hecho, sin dejar que su salud interfiriera con su trabajo o su pasión. Sin embargo, hubo susurros sobre los últimos días de Agustín, rumores que pintaban una imagen mucho más oscura de sus últimos momentos. Algunos de los cercanos a él alegaron que, antes de que su corazón cediera, la salud de Agustín había sufrido un declive repentino y pronunciado, vinculado a un error aparentemente inocente, pero trágico. La historia cuenta que Agustín, quien había pasado gran parte de su vida viviendo en el aislamiento remoto y tranquilo de su rancho, bebió sin saberlo agua de una fuente contaminada. El agua, que había sido contaminada por una sustancia desconocida, dejó a Agustín sintiéndose débil y enfermo. Su cuerpo comenzaba a deteriorarse antes de que su corazón finalmente fallara. Según los rumores, en sus últimos días se vio a Agustín usando muletas para ayudarle a moverse, un contraste con la figura fuerte y formidable que había sido en pantalla. El actor, que alguna vez personificó la fuerza y la dureza en innumerables papeles de acción, ahora era una sombra de su antiguo yo, luchando por recuperar incluso las más pequeñas de sus habilidades. Aquellos que estuvieron más cerca de él en los últimos meses de su vida afirmaron que había comenzado a desvanecerse en un olvido silencioso, físicamente disminuido y cada vez más alejado del mundo. Sus últimos días fueron marcados por su desesperada lucha contra los efectos de esa agua contaminada, una cruel vuelta del destino que agravaba los años de problemas cardíacos que ya había enfrentado. La noticia del fallecimiento de Agustín Bernal sacudió a la comunidad, y el torrente de dolor se sintió en todas partes, particularmente en su ciudad natal de Parácuaro, Michoacán. Tras la muerte del actor, autoridades y residentes se unieron para rendir homenaje,
honrando su increíble legado. Se celebró una emotiva misa en la iglesia de la Asunción en Parácuaro, reuniendo a amigos, familiares y fans que querían dar su último adiós. La ceremonia, íntima pero profunda, vio cómo las cenizas de Agustín fueron colocadas en la comunidad de El Caulote, el mismo rancho donde pasó sus últimos días. Entre los dolientes estaba su esposa, la talentosa actriz Sandra Salas, y su hijo, Abel Bucio, cuyo nombre fue uno de los pocos detalles personales que se habían hecho públicos sobre la vida de Agustín. Su familia estuvo a su lado en las buenas y en las malas, soportando sus batallas y finalmente conmemorando su vida de una manera digna del icono que se había convertido. Aunque Agustín era conocido principalmente por sus papeles en pantalla, gran parte de su vida personal permaneció como un misterio para muchos. Su naturaleza tranquila y su preferencia por la privacidad mantenían su vida fuera del foco público, en su mayoría bajo reserva. Sin embargo, su muerte provocó un torrente de homenajes desde todo el país, muchos de los cuales provinieron de aquellos que habían trabajado con él o admirado su contribución al cine mexicano. En Twitter, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, expresó sus condolencias. Lamento mucho escuchar de su fallecimiento. Adiós, paisano. Sus palabras resonaron con muchos que conocían al actor y el impacto que tuvo en su estado natal y en el país. La Asociación Nacional de Intérpretes de México también expresó su tristeza, reconociendo la pérdida de un talento verdaderamente notable. Y cineastas como Francisco Javier Padilla, quien había trabajado con Agustín en la película de 1991 Suave Patria, se unieron a las redes sociales para rendir homenaje. Escribió: lo llamaban el Rambo mexicano, y en la industria del video casero era un nombre que siempre destacaba. Para muchos, Agustín Bernal fue más que un actor. Fue un símbolo de los personajes duros y implacables que dejaron una marca indeleble en la industria del cine mexicano. Su legado viviría a través de las innumerables películas de acción, aventuras de B-movies y trabajos de video casero que formaron parte de su extenso cuerpo de trabajo. Pero, bueno, nadie puede olvidar el legado que dejó atrás. Un legado que vivirá en los corazones de quienes recuerdan su nombre y las películas que lo hicieron una leyenda. Así que, si te has enganchado con esta montaña rusa de historia, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte para más historias que te dejarán sin palabras. No querrás perderte lo que tenemos preparado a continuación.